Hola, 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 estimados estudiantes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Voy a tomar lista. Son telemática 1-4, creo ustedes, ¿no? Sí, profe. Sí, Sí, economía. A ver. Alvarado, Presente, profe. Álvarez, Presente, profe. Andrade, Arévalo, presente, profe. Arriaga, Presente. Es, Presente. Avilés Cristian, Presente, Ayala, Presente. Ayosa, Bernabé, Caguana, Buenas tardes, presente. Carrillo, Pibón, Presente. Carrillo Karen, Presente, Carrillo Karen. Carrillo Ivón, Presente, economista. Ceballos, Presente. Tabla, Presente, economista. Presente. Joes, Presente. Cornejo, Flores, Presente. Jonathan, Presente. Garzón, Presente. Rodillo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jiménez, Presente. Landín, Presente. Carrea, Presente. Lozano, Presente. Méndez, Presente. Molina, Presente. Morales, Presente. Padilla, Pozo, Presente. Ramírez, Presente. Rivero, Presente, profe. Rosero, Presente. Luis, Presente. Salazar, Presente. Sánchez, Santana, Suárez. Profesor, Sánchez, aquí estoy. Estoy diciendo hace rato y no contesta, niña. No, es que el micrófono no lo puedo activar, me empezó a fallar porque estaba diciendo Sánchez. Suárez, Ronnie, Dixie, Valencia, Presente. Dixie, presente. Presente, Valencia. Vera, Presente. Villamar. Alguien que no, Presente, licenciado. Villamar. Presente. Alguien que no haya sido nombrado. Yo, economista, disculpe que justo cuando estaba tomando la lista, pude recién ingresar. Le pido disculpas. Hombre, Andrade, disculpe. listo. Todo en línea. Gracias. Bueno, niños, envíen por favor al WhatsApp las diapositivas para comenzar a sortear quienes van a exponer hoy día. Mientras les tengo preparado un par de videos sobre el tema de hoy, que es la democracia. Profe, Dígame. referente a los dos compañeros que usted nombró, a Anthony Padilla y a Araceli Ayosa,
yo hablé con Aracelis y ella me indicó que se iba a retirar de la universidad. Eso es lo que me supo decir. Ya, entonces, ellos, ¿cuál es el asunto de ellos? ¿El grupo qué? No, ella me dijo que no podía estar en ningún grupo por lo que ella se iba a retirar. Ella es la chica la que estaba haciendo las prácticas en enfermería. Ya, Entonces ella me dijo que se iba a retirar de la universidad porque no le daba el tiempo. ya, no hay problema. Entonces, sácala de los grupos. Tiene que ella rescindir matrícula y tiene que avisar a los profesores para que no le pongamos nota, para que no le cuente la matrícula, para que no pierda la matrícula. Si algún día decide regresar, comenzará desde cero. Ya sí, por el caso del compañero Antonio Padilla, yo le mandé un mensaje, pero nunca me respondió por el campus virtual. Porque él inclusive está en otras materias conmigo, pero tampoco. Así mismo no. Por el WhatsApp no le responde. ¿Mandé? Por el WhatsApp no le responde. No, tampoco, porque yo mandé en grupo general de la universidad, pero tampoco me responde. Para nada. Ni siquiera creo que he visto los mensajes. Tiene mensaje directo, no tiene cómo enviarle. No, ni número de él, nada. Inclusive yo pregunté si alguien lo conocía, pero no me indicaron nada. Esos son casos extremos, pues ya quedarán ahí fuera de lo... Listo, profesor. Creo que hay una persona que entró aquí nueva y que necesita grupo. ¿Quién es la señora? Sí, es la compañera Paula Sánchez. Ya está puesta en el grupo 7. Inclusive ya hablé con el compañero. Ahí ya están todos los grupos ya completos. Excelente. Entonces, bueno, comencemos con los videos primero. Me confirman si se ve y si se escucha. Primero tenemos que tener en cuenta lo que es la democracia. La democracia es una forma de gobierno en la que cualquier persona puede ser elegida como representante político y de igual manera cualquier persona tiene derecho a elegir sus representantes a través del voto popular. La democracia como la conocemos actualmente nace en la Grecia antigua, en ciudades como Atenas o Esparta alrededor del año 300 a.C. Aunque actualmente todos tienen derecho a ejercer el voto, en aquella época esto no sucedía de esa manera, ya que solo el 5% de la población tenía esta posibilidad. Y estos eran varones libres, excluyendo así al otro 75%, que pertenecía a mujeres, extranjeros y esclavos. Al pasar el tiempo, estas limitaciones fueron desapareciendo. Los principios democráticos de libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad y bien común se fortalecieron con el cristianismo. Pero estos mismos se debilitaron constantemente en la Edad Media. En el siglo XVIII, las ideas de pensadores como Joan Dussel y Voltaire inspiraron principios democráticos como la división de poderes y la soberanía del pueblo, logrando así que muchas colonias alcanzaran su independencia. En 1789 se da la Revolución Francesa, lo que fue un fuerte impacto en lo que respecta a la democracia. En ella se ve reflejado el deseo que tenía el pueblo para garantizar el sistema democrático como un sistema público, en el que se reconocieran los derechos de la persona por igual. Todos estos sucesos han contribuido a la construcción del sistema democrático, que se maneja en la mayoría de países hoy en día. La democracia representativa es considerada como una de las formas de democracia más eficientes en sociedades de masa, es decir, un gran número de habitantes, argumentando que es una forma muy eficiente de que un número suficientemente pequeño de personas sea elegido en nombre del número mayor. Como ya mencionamos, los representantes son elegidos por el público, como en las elecciones nacionales para la legislatura nacional, y en el caso de ser elegidos también adquieren algunos poderes políticos. Casi todas las democracias occidentales modernas son tipos de democracia representativa. Por ejemplo, el Reino Unido es una monarquía constitucional, Irlanda es una república parlamentaria y Estados Unidos es una república federal. El poder de los representantes suele ser restringido por una constitución u otras medidas para equilibrar el poder representativo y evitar así que cometan actos de corrupción. Esto sería lo fundamental que tenemos que saber cuando hablamos de democracia representativa. Ahora, hablemos de la democracia deliberativa. El objetivo primordial de la democracia deliberativa es la mejora de la calidad democrática. Así pues, sus características se identifican con aquellas formas de participación que aumentan la inclusión del ciudadano en la toma de decisiones políticas, es decir, que contribuyen a su participación real y efectiva dentro de un sistema democrático. Por consiguiente, las características de la democracia deliberativa
hacen referencia a las alternativas que fomenten la deliberación y la justificación pública en la toma de decisiones políticas, incrementando el crecimiento de redes de conversación política entre representantes y representados, para disminuir la distancia entre ambos. De esta manera asignamos 1. Instituciones de democracia deliberativa, encuestas deliberadas, vías de deliberación, jurados de ciudadanos. 2. Iniciativas de administración electrónica. 3. Programas de democracia electrónica. 4. Análisis de grupo y creación de propuestas políticas. Esto es lo más importante con lo que respecta a la democracia deliberativa. Ahora, los dos tienen algo en común, y ese algo es el voto universal. Es el acto por el cual el pueblo expresa preferencia por una persona, propuesta o partido político de forma secreta. Sin esta forma de participación ciudadana, el sistema político no podría ser llamado democrático, ya que se están cometiendo muchas faltas a sus principios. Con todo esto, llegamos a la conclusión de que el sistema democrático es el sistema de gobierno más viable en la actualidad, por diversas razones, siempre y cuando sea ejercido de manera correcta y responsable, pero sobre todo sin actos de corrupción. Aunque existan casos que afectan la estructura del Estado, somos los ciudadanos los llamados a elegir responsablemente y no caer en las mentiras de los candidatos que solo buscan enriquecer sus bolsillos con el dinero del pueblo. Es hora que despertemos del letargo democrático y pensar cuál es el país que deseamos dejar a las futuras generaciones. La democracia no está en los regalos o premios que ofrecen los distintos candidatos. Al contrario, la democracia se centra en propuestas serias y responsables que permitan el desarrollo del Ecuador, ya que nuestro país y muchos más lo que necesitan es trabajo y progreso en todas las áreas. Al momento de sufragar, pensemos en el futuro del país. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Dale like y... ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la democracia. ¿Y qué se entiende por democracia? Bueno, debemos decir que la democracia es una forma de organización social en la cual la dirección y titularidad residen en el poder del conjunto total de la sociedad. La democracia surge con el advenimiento de la formación institucional del Estado Nacional. También decir que las decisiones políticas son tomadas por el Estado y adoptadas por el pueblo a través de los mecanismos de participación, que pueden ser de forma directa o indirecta, confiriendo u otorgando legitimidad a sus representantes. Pero hay más para decir respecto a la democracia, como la definición clásica del señor Abraham Lincoln. La clásica definición de democracia de este personaje dice que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esta frase expresa los fundamentos básicos del funcionamiento de la democracia, su carácter representativo y la elección de los representantes. Las decisiones políticas buscan coordinar las acciones de los ciudadanos. También decir y agregar que esta forma de organización del Estado favorece también un tipo de convivencia entre las personas que parten por respetar las opiniones de los otros, a pesar de ser distintas a las propias, ya que cada uno de los miembros de una ciudad son iguales ante la ley y también libres. Continuemos hablando un poco más sobre la democracia, particularmente sobre sus características, comenzando con la igualdad y libertad. Bueno, se basa en los valores de igualdad y libertad. Estos valores, proclamados en la Revolución Francesa, junto con el de fraternidad, sostienen que todos los hombres son iguales ante la ley y son libres de obrar a su modo, en la medida que ello no vaya en contra de lo legal. Otra característica es la representatividad. Bueno, lo que debemos decir respecto a la representatividad es que el voto libre y secreto es el mecanismo que asegura la representación del conjunto de los ciudadanos en manos de un grupo relativamente reducido de individuos, ya que es imposible que todas las personas
participen de las decisiones cotidianas que hacen al funcionamiento de un país. Otra característica que haremos mención respecto a la democracia es la constitucionalidad. Debemos decir que las democracias se apoyan en el principio de la constitucionalidad. Las democracias de hoy se articulan a partir de un texto público que garantiza los principios de la igualdad y libertad, es decir, la Constitución Nacional. Las constituciones de los países democráticos son la garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos, incluyendo todo tipo de minorías. Otro elemento que caracteriza a la democracia es la descentralización de decisiones. Bueno, debemos decir que la democracia evita los gobiernos centralizados todopoderosos. Esto lo logra descentralizando las decisiones a niveles regionales, departamentales, entre otros. Otra característica son los derechos humanos. La democracia asegura los derechos humanos básicos. Un sistema democrático siempre otorga la oportunidad de organizarse y participar plenamente en la vida política, económica y cultural de un país, y garantiza la libertad de expresión y culto. Continuemos hablando sobre la democracia directa e indirecta. Bueno, para comenzar debemos decir que la democracia directa es aquella que plantea que los representados de modo presencial deban tomar las decisiones políticas a través del voto. Lo cierto es que esto es inviable en la actualidad, ya que resulta imposible su implementación teniendo en cuenta el número de habitantes de las actuales sociedades. Continuemos hablando sobre la democracia indirecta. Bueno, debemos decir que la democracia indirecta, por el motivo anteriormente mencionado, se adopta en la forma de democracias indirectas de toma de decisiones, es decir, a través de un cuerpo de políticos que dedican su tiempo en la formación sobre estas cuestiones de carácter profesional y que deben ser electos por los ciudadanos para poder luego participar de las decisiones políticas que afectan a la sociedad. Continuemos hablando un poco más sobre la democracia, particularmente sobre los tipos de democracias que debemos conocer. Se reconocen clásicamente tres modelos o tipos de democracias representativas. En este caso haremos mención de tres tipos de democracias, comenzando con el sistema presidencialista. Este se basa en la figura fuerte de un presidente, cabeza del Poder Ejecutivo, secundando por un grupo de ministros y secretarios que él elige. Otro sistema que haremos mención tiene que ver con el sistema parlamentario. En este tiene un papel central el Parlamento y las facultades del presidente están bastante restringidas. Y por último, el sistema colegiado. Es una combinación de los otros dos. El Ejecutivo está integrado por varias personas elegidas por el Parlamento y se turnan en el ejercicio de la presidencia. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. ¿Por qué hay que esperar hasta los 65 años para retirarse en América Latina? ¿Y si existiera una forma de acelerar nuestro retiro? Es una forma de organización social. Bien, niños, veamos qué grupos han enviado al WhatsApp. Vamos a ver para comenzar el sorteo. A ver, 1, 4. A ver, ¿quién está pidiendo hora libre? ¿Qué? Porque me demoraba en ingresar. Lindo, ¿no? Aquí queda todo registrado. A ver, ¿me han enviado los archivos, por favor? Entonces, en el 1.4 de Teleinformática.
Envíen, por favor. Recién, grupo 2, grupo 4, ¿qué más? Bien, grupo 1 también ya envió. Chabla, Chipe, Flores, Morales y Tixi. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Ya comenzamos.
Espera un poquito, profe, que el compañero Jonathan no está, parece. No, aquí estoy, compañero. Ah, ya, listo. Bueno, buenas tardes, y economista, buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar sobre el origen de la democracia. El término democracia deriva de la unión de dos palabras griegas, demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno. Etimológicamente, entonces democracia significa gobierno del pueblo, es decir, gobierno ejercido y controlado por el conjunto del pueblo. La democracia tuvo su origen en la Grecia antigua, especialmente en la polis de Atenas, entre los siglos 7 y 8 antes de Cristo. El órgano máximo del gobierno de la polis era la asamblea, integrada por todos los ciudadanos libres. La cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres y los esclavos no participaran permitían que los ciudadanos pudieran unirse en la plaza pública para discutir los asuntos públicos. La burguesía de los países europeos occidentales del siglo XVIII tomó el espíritu de la democracia ateniense como modelo opuesto a las formas autocráticas que primaban en el continente. Ante los privilegios y el monopolio político de los monarcas y los nobles, un gobierno cuyos ciudadanos discutían las decisiones de las cosas pública era una idea revolucionaria, y a partir de esa concepción se asentaron los principios del pensamiento literario. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, economista. Buenas tardes, compañeros. El significado de la democracia. La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Vivir en una democracia supone pensar que cada uno de los miembros de una comunidad con derecho a hacerlo, es decir, sus ciudadanos, son quienes toman las decisiones, quienes ejercen el poder y quienes se benefician del resultado de esas decisiones. La democracia es una aspiración, es también un ideal y una manera de tomar decisiones entre los miembros de una comunidad y a través de ella regular la convivencia. Esta idea tan sencilla no siempre es compartida por todos o por todos los ciudadanos. Cada persona puede tener una idea diferente de lo que es la democracia, y esto se da porque es un concepto que tiene múltiples significados y dimensiones. Es decir, lo podemos ver como un ideal, como una forma de vida, como un régimen o un sistema político, o como un conjunto de valores. La importancia de la democracia es una serie de ideas que como ciudadano o ciudadana debemos de tener en caso de que participemos en política o cuando quisiéramos vivir en un sistema político al que le llamamos democracia. Gracias. Continúa mi compañero. Buenas tardes, profesor. Yo voy a hablar sobre los procesos democráticos. Ya. Creo que es la siguiente diapositiva. Eso sí. En una democracia moderna existen procedimientos que sirven para establecer acuerdos y tomar decisiones en asuntos de interés colectivo. Algunos procedimientos son el pluralismo, que es la diversidad de intereses y ideologías que se deben de negociar de forma pacífica en beneficio de la ciudadanía. La participación ciudadana es la acción individual o colectiva que intenta influir sobre las decisiones de la agenda gubernamental en las distintas etapas del ciclo de las políticas públicas. En la democracia moderna se requieren 4 condiciones básicas para lograr que realmente exista un gobierno del pueblo. Entre estas están el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales, los canales institucionales y marcos jurídicos, la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas y la información. También tenemos el diálogo. El diálogo como principal ejercicio para llegar a un acuerdo permite el cambio de ideas y experiencias y fomenta la confianza entre los actores del diálogo. La tolerancia. La pluralidad política tiene como base la tolerancia a la coexistencia, al trato cívico, a intentar apreciar y evaluar en los otros lo que puede ser pertinente y valioso para todos. La legalidad. La legalidad en un régimen democrático la mayoría no puede hacer su voluntad, pues tiene que apegarse a la legalidad. El principio de mayoría y la defensa de los derechos de la minoría.
Significa que hay una propuesta aceptada por un mayor número de personas y se establece al haber por lo menos un voto de diferencia a favor y también implica el respeto a la decisión de la minoría. Gracias. Mi siguiente compañero continúa. Buenas tardes, economista. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el principio de la soberanía nacional. Significa que el único soberano legítimo es el pueblo y que la legitimidad surge a la voluntad de la ciudadanía expresada mediante el voto. Los ciudadanos votamos para elegir a nuestros gobernantes. El orden jurídico es un conjunto de normas, reglas y leyes para la organización de una sociedad. Orienta el comportamiento individual y colectivo de nuestra sociedad. El orden jurídico se rige a través de las normas, reglas y leyes aplicables a todos los ciudadanos y extranjeros que habitan un territorio nacional. Poder ejecutivo, representado por el presidente de la República. Su función es gobernar a los ciudadanos. Poder legislativo, representado por el Congreso de la Unión, que está integrado por los asambleístas y diputados. Su función es hacer y aprobar leyes. Y por último, el Poder Judicial, que es representado por la Corte Suprema de Justicia, y su función es encargarse de hacer cumplir las leyes e impartir justicia. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, economistas y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la democracia moderna. Generalmente la democracia se constata con la monarquía, que es el gobierno dirigido por un rey, una reina o algún emperador. La aristocracia, que es el gobierno de los nobles. La oligarquía, el gobierno de unos pocos. La teocracia, que es el gobierno dirigido por líderes religiosos. Y la dictadura, que es el gobierno por gente que ha agarrado el poder gracias a las Fuerzas Armadas. A menudo se lo conoce como dictadura militar. Existen monarquías constitucionales como por ejemplo la de España, Gran Bretaña y algunos otros estados norte europeos, que son democracias con un rey, una reina en vez de un presidente. Aunque han existido dos ejemplos de democracia en la Edad Antigua, como en Atenas, Grecia, 600 a 400 a.C. y Roma 400 a 44 a.C. de Jesucristo. Hay diferencias sustanciales contra las democracias modernas. Ante todo, estas repúblicas antiguas fueron basadas en la esclavitud y no todos los ciudadanos tenían el derecho igual a votar. Siguiente diapositiva. Los elementos claves de una democracia moderna son una constitución que define los derechos y los deberes básicos de los ciudadanos, las funciones del Estado y los procedimientos de decisiones en la política, la separación de poderes entre el Parlamento, el gobierno y los tribunales, los derechos iguales, la abolición de la esclavitud y de los privilegios, el derecho igual de voto, una persona, un voto. Siguiente. La democracia moderna evolucionó en Europa y Norteamérica como una reacción contra el abuso del poder por reyes y duques. Este proceso duraba algunos 100 años e incluso revoluciones, guerras civiles y periodos de la anarquía en la mayoría de los países. Las revoluciones casi siempre llevaron a la anarquía en vez de la libertad. Al contrario, las evoluciones lentas durante una generación o más establecieron sistemas políticos estables. Gracias. Muy bien, este grupo, vamos con el siguiente. Sería el siguiente grupo desde acá. Joshua, Arévalo, Bernabé, Salazar y Vera. Dele. Buenas tardes, economista. ¿Sí me escuchan?
¿Sí me escuchan? Todo bien, se escucha bien. Ya. Buenas tardes, economistas y compañeros. Nosotros somos el grupo 5. Con los integrantes Joshua Álvarez, mi persona, Arevalo Jean, Bernabé Sánchez, Salazar Villegas y Vera Chel. El tema que tenemos es el origen y significado de la democracia moderna y procesos democráticos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos el origen de la democracia. El concepto mismo de la democracia deriva de la alianza de dos palabras griegas. Tenemos la palabra demos, que significa poblado, y la palabra kratos, que puede significar régimen. Etimológicamente, entonces, la democracia significa régimen del pueblo, o también en otras traducciones el poder del pueblo. O sea, el régimen ejercido o poder ejercido y controlado por un grupo del poblado. El órgano mayor gubernamental de las polis era la asamblea, integrada por todos los habitantes libres. Frente a los privilegios y el monopolio político de las monarcas y los nobles, un régimen cuyos habitantes discutían las elecciones de la res, una cosa pública. Ellos discutían problemas públicos, económicos, eso era lo que discutían los habitantes, eran libres. Y también era una idea revolucionaria, y desde dicha concepción se asentaron los iniciamientos del pensamiento liberal en aquella época. A continuación, mi compañero Jean. Yo le voy a hablar, buenos días, yo le voy a hablar sobre el significado de la democracia. No hay una definición rigurosa y mundial de la democracia. Hay varios tipos de democracia, cuyas diversas prácticas variadas generan además efectos distintos. La manera específica que consigue la democracia en un territorio está definida en gran medida por las situaciones políticas, sociales y económicas prevalecientes, así como por componentes históricos, clásicos y culturales. La siguiente, por favor. La mayor parte de los escritos sobre la democracia comienzan identificando el sitio de donde nace, el término y donde hubo una primera manifestación, registrada y formalizada, de las prácticas democráticas. Dichos documentos además ofrecen diversas definiciones de democracia usadas por medio del tiempo. A continuación, mi compañero. La democracia moderna. La democracia moderna surgió con el capitalismo, que al calor de las ideas que gestionaron la Revolución Francesa y atonó con los desafíos planteados por la Revolución Industrial. Grandes innovaciones tecnológicas que han formado el capitalismo actual, dominante en el mundo, gracias a la globalización neoliberal y a la desaparición de los países socialistas. En este capitalismo globalizado de la democracia liberal, el capitalismo parece agotarse en el norte y en el sur de la desigualdad social que ésta genera. Cabe reconocer, la democracia no ha llegado a ser completamente liberal, ni siquiera en los países donde surgió. Es obvio que aún está pendiente la construcción de una democracia, en la cual sean efectivos los derechos fundamentales de los ciudadanos, en la cual la participación política esté exenta de manipulaciones, en la cual el Estado de Derecho tenga plena vigencia. Una democracia, en definitiva, en la que se encarne aquello de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La siguiente diapositiva. Los procesos democráticos, en la cual era actual. Pasada la Guerra Fría y ya bien adentrados en el siglo XXI,
Los cambios políticos se aceleraban debido a los avances espectaculares de la ciencia y la tecnología, especialmente en la comunicación, todo lo cual repercute en la práctica política. La violencia parece generalizarse, de ahí la tendencia a acelerar la espiral armamentista con fines geopolíticos, pero de raíz económica, siendo conscientes de los peligros que esta situación mundial representa para la paz y el bienestar de los pueblos. Considero que nuestra prioridad debe ser la de promover los procesos democráticos de inspiración popular como la respuesta actual contexto de polarización. Gracias. Listo, vamos a hacer el resumen. Bien, el tema principalmente es qué es democracia, ¿no? Obviamente esta materia se llama democracia, ciudadanía y globalización. Ya vimos lo que es ciudadanía, vimos un poco la historia de lo que es ciudadanía en la vieja Grecia, en la antigua Grecia, perdón, en la antigua Roma, que dieron origen a los conceptos actuales de ciudadanía y también de democracia. De ahí que el concepto mismo de democracia como tal se basa en dos vocablos griegos, dos términos griegos, del vocablo democratía, que viene de demos significa pueblo y kratos significa democracia. Significa, bueno, perdón, poder, poder del pueblo. Así la democracia es el gobierno del pueblo, el poder del pueblo. Que eso es la teoría. Hoy en la práctica que los gobernantes lleguen y no gobiernen para el pueblo, o gobiernen para un sector, para la banca, para los empresarios, es otra cosa. Pero se dice que es el pueblo libre, sin manipulación, aunque a veces es manipulado por la prensa, pero sin manipulación, decida por el mejor o la mejor opción para que lo represente en el gobierno central o en los gobiernos seccionales o en el caso de la asamblea. El origen de la democracia se remonta a su origen a la vieja Grecia, la antigua Grecia, especialmente en Atenas, entre los años 400, bueno, entre el siglo VII y el siglo IV antes de Cristo. El órgano máximo de la asamblea, que hasta nuestros días manejamos conceptos bicamerales en algunos países, o en el nuestro lo que es la asamblea, y antes era el Congreso Nacional. Integrada por todos los ciudadanos libres, la cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres y los esclavos no participan permitían que los ciudadanos pudieran reunirse en la plaza. Claro, en esa época había menos habitantes, se reunían en la plaza solo los ciudadanos. En esa época, parece mentira, las mujeres no tenían la condición de ser llamadas ciudadanas, ni los esclavos. Los esclavos, bueno, hasta cierta lógica, pero las mujeres no tenían razón de ser que no sean consideradas ciudadanas y por lo tanto no tenían ni voz ni voto y no participaban en las decisiones en la asamblea. Era fácil porque son menos personas. Si queremos hacer una asamblea aquí, por ejemplo, donde la ciudad en la que yo vivo, que hacen asambleas mensuales, vamos todos los residentes, los propietarios, y tomamos decisiones sobre la organización. Pues somos pocos, ¿ya? Pero a nivel de ciudad, a nivel de país, a nivel de región, se tiene que nombrar representantes. Eso es lo que se llama democracia representativa. Cuando nombramos nuestro alcalde, nuestros concejales, cuando nombramos nuestros asambleístas, ¿no? Nosotros decidimos, se presentan algunas opciones, nosotros decidimos por esas opciones, que son las que nos van a representar en un periodo de 1 a 2 años, 4 años, 5 años. ¿Ok?
Esa es la famosa democracia representativa. Y ellos nos representarán. Así como acabo de ver noticias que ya aceptaron que salga el alcalde de Quito. No lo sacó el pueblo de Quito, lo sacó los representantes del pueblo de Quito, que son los concejales, que de acuerdo a la ley se pueden reunir y por mayoría pueden decidir sacar al alcalde porque ha incumplido en algunos de los tipos que tiene que haber puesto ahí, entre ellos corrupción y otras cosas. Todas cosas lo sacaron. Yo no estoy tan de acuerdo, pero el ejemplo es que no se hizo una consulta popular. No es que se tenga que hacer una consulta para que el pueblo de Quito decida si lo sacan o no. Ya hay unos representantes que son los que tienen que tomar la decisión. ¿Ok? Bien, entonces eso es cuanto a la democracia representativa. Entonces, ¿por qué nace la democracia representativa? Porque obviamente el número de habitantes es superior. Cuando eran pocos habitantes, pues era muy fácil que todos estén presentes ahí en la asamblea. Pero cuando se presentan cientos, miles, millones de habitantes, tiene que haber una representatividad en función del número de habitantes, que por eso así se elige, por ejemplo, la asamblea, que son 135 asambleístas, que son nuestros representantes, porque no puede haber 10.000 asambleístas, no puede haber 1.000.000 de personas, tiene que haber un número reducido en función de ser nuestros representantes electos por la votación popular. Actualmente la democracia implica una serie de condiciones mínimas que permiten el acceso democrático a la toma de decisiones. Y esa es la idea, el acceso democrático a la toma de decisiones cuando nuestros representantes están conjugados con nuestros intereses y los defienden. Primero, primacía de la decisión de la mayoría y respeto a las minorías. La mayoría es la que toma la decisión. En Perú acaba de ganar la izquierda, ganó por 4.000 votos, son pocos votos, pero ganó. ¿Es la mayoría? Sí. Es que no es la mayoría, es que no es el 50 más 1, es que es un poquito nomás. Igual es la mayoría. Si ganaba la derecha, igual decían que ganaba. Como no la izquierda, dicen, no, es que no ganó, es que el país está dividido. Ganó y ganó. Y hay que respetar las minorías, por supuesto. Pero hay una tendencia que ganó. Así como aquí ganó la otra tendencia, hay que respetarla. Lamentablemente no hay una madurez política de nuestros políticos para respetar la decisión popular. Y vemos que, por ejemplo, en Perú todavía tienen ya, creo que hace un mes ya, que están reclamando un supuesto fraude. No lo prueban, pero siguen en el supuesto fraude y el país sigue sin nombrar a un presidente. Y eso es lamentable. Aquí pasó algo parecido en 2017, cuando un candidato irresponsablemente dijo fraude también. Candidato que ahora es presidente, entonces nunca aprobó el fraude, pero aún sí hay gente que dice que hubo fraude. Los fraudes deben probarse, son difíciles de probar, pero se los puede probar. Pero la irresponsabilidad de un político de no aceptar que pierda, imagínense, hasta en Estados Unidos, Donald Trump dijo que le hicieron fraude. Y hubo hasta escándalo. Es una democracia que la veíamos como superior, como afianzada, se demostró que en todos lados puede pasar este tipo de cosas. De decir que hay fraude cuando no lo hubo, o cuando no se puede probar, o cuando no se lo prueba, y que el pueblo enardecido salga a las calles a reclamar. Y ese es producto de la irresponsabilidad de los candidatos que dicen fraude. El candidato democrático, si hay fraude, demuestra y prueba. Y así lo haya. Si no tiene pruebas, tiene que aceptar la derrota. Y así vemos como otros candidatos, más que nada ahora en esta última elección, aceptaron la derrota y no dijeron fraude. Pero hay otros que dicen fraude porque es muy fácil decir fraude. Porque eso mete más odio a los que lo siguieron, a los que votaron por él, y en las próximas elecciones puede ganar. Lamentablemente esa es la irresponsabilidad de nuestros pueblos, de que tienen representantes que no son suficientemente maduros. 2. Reconocimiento del derecho a toda persona a pensar libre y diferente, de expresarse y de acuerdo a sus convicciones. Sí, todos tenemos derecho a expresar. No es que eres borrego, no es que eres burro. Todos tenemos derecho a expresarnos. Y estoy orgulloso de ser de izquierda, o estoy orgulloso de ser de derecha, estoy orgulloso de ser tal partido. Nadie puede presionarte, decirte, insultarte. Lamentablemente se ve, y se ve mucho en redes, y se ve hasta en la prensa. Es la impotencia de por no poder respetar que el otro piensa diferente. Es una campaña sistemática en contra de los que piensan diferente, o los que pensamos diferente. Y eso no es democracia. Reconocimiento del derecho de toda persona a ser diferente, de pensar diferente.
Tengo todo el derecho de ser de izquierda o todo el derecho de ser de derecha. Y los que son de derecha no pueden insultarnos, atacarnos por ser de izquierda, ni los que son de izquierda pueden atacarnos porque seamos de derecha. Esa es la democracia, que lamentablemente a veces no se entiende. Y hasta en redes sociales no se pelea, te están borrando, te están bloqueando, te sacan de grupos, porque lo que quieren es que lo que prime es su manera de pensar. No quieren que prime varias maneras de pensar, solo quieren que la de ellos prime y la que ellos ganen. Y hacen lo que sea para que pase. Y eso no es democracia. Democracia es el respeto a los que pensamos diferente. Realización de las elecciones periódicas competitivas, libres, transparentes, con su voto personal igual, informado. Eso es importante porque a veces las personas no votan informadas. Es que la información está ahí, sí, por supuesto, pero hay gente que ni la busca, o no la recibe bien, o la recibe a medias. Usted cuando va a votar, y lamentablemente algunos son así, no miran que tenga títulos, que no, aquí se privilegia al que es bachiller, se privilegia al que no ha estudiado, al que no se ha quemado las pestañas, se privilegia al que no tiene ni conocimiento, solo porque es bonito, porque tiene plata, porque es conocido de la televisión, y así ganan los periodistas, ganan los presentadores de TV, las modelos, alguna vez ganaron cantantes, ganan futbolistas. Nos quejamos de que hay futbolistas candidatos, de asambleístas, y sin embargo por eso votamos. O sea, es increíble. ¿Por qué los políticos lanzan candidatos a personas de reality, a personas de televisión? Porque son conocidos. ¿Por qué lanzan a reinas de belleza? Porque son guapas y porque son conocidas. Entonces cuando van en campaña, llega primero la reina, ya primero la presentadora de TV que es conocida, que la quieren, a saludar a los barrios, y detrás de ella vienen los que no son conocidos, ella los presenta y así tiene mejor aceptación. Lo que quieren es ganar, y ganan esas listas. Todas las listas usan eso ahí. Pero lamentablemente se sataniza una más que a otra, pero hay una doble moral ahí. ¿Cómo queremos que haya una mejora en la política si seguimos votando por gente de televisión? Si seguimos votando por gente de farándula, seguimos votando por futbolistas. Hablamos de no a la corrupción y sin embargo no les exigimos que tengan estudios, que tengan cursos de diplomacia, que hayan aprobado cursos de ética. Para mí los asambleístas deberían tener por lo menos 6 meses de curso de ética. Por lo menos 1 o 2 años antes de que sea candidato. Tener cursos de diplomacia. Tener cursos de la parte pública, de cómo funciona el aparato del Estado. Pero no, tenemos candidatos de todo tipo, y algunos sin ninguna formación, y lo que es peor, algunos pueden llegar a ganar o ganan, y después nos quejamos, que la asamblea no funciona, que la asamblea no fiscaliza, que la asamblea no hace lo de aquí, no hace lo de allá. Y somos los culpables de eso. No, y no le podemos pedir a la prensa nada porque ellos son cómplices. Porque muchos de ellos mismos están en la asamblea, o ellos mismos están de candidatos, o muchos no están en la asamblea, pero cuando ya gana un candidato reciben prebendas. La posta no estaba en el sector público, ya está ahora en el sector público. O sea, reciben prebendas y por eso están obviamente a favor de un candidato. O sea, es increíble cómo no, a veces la gente o el pueblo no presiona, no se da cuenta de cómo nos están engañando porque no tenemos candidatos preparados. No tenemos candidatos preparados. El mismo alcalde de Quito, que ya lo acaban de sacar, era un comunicador social. Alguien muy conocido, muy querido, en Quito más que nada, ganó. Pero miren que no duró, y miren los casos que tuvo. Entonces, y seguimos eligiendo. Y vendrá otro candidato que nos cae bien, que lo vimos entrar por tal programa, que lo vemos entrar, qué lindo, y votamos. No aprendemos. Aquí en Guayaquil también por ahí va. Que elegimos gente que es de farándula, que es de televisión. Y no aprendemos. No aprendemos. No exigimos que sean estudiados, no exigimos que tengan título de 3er nivel, de 4º nivel. O sea, parece que tener un PhD es un pecado. Aquí lo mejor es si no has estudiado nada. Lo único que tengas dinero. Pero tener un PhD es un pecado. Es increíble cómo se trastocan los valores de los ciudadanos
de no exigir a una persona que sea preparada para que te represente. Si yo voy a contratar a alguien que me va a representar en mi empresa, va a ser el gerente de mi empresa, tengo que contratar a alguien que sea estudiado, que sepa 2 o 3 idiomas. No voy a contratar a uno que por ahí tuvo un negocio y tiene experiencia, pero nunca estudió. Que la experiencia no es todo, también los estudios. Por algo ustedes están aquí estudiando. El día de mañana van a contratar a un electricista, ingeniero electrónico, o van a contratar a un electricista que está parado ahí afuera de la empresa eléctrica. Si quieren precio, van a contratar a uno que fuera de la empresa eléctrica, que posiblemente les salga más caro que barato el haber contratado a alguien así. Pero para hacer una casa tiene que contratar a un ingeniero electrónico para que le haga todo el sistema eléctrico. ¿Usted va a contratar un maestro para que le construya la casa o va a contratar a un ingeniero civil? Va a contratar a un ingeniero civil, un arquitecto para que le diseñe la casa. Es que así debe ser. No va a contratar a un albañil o a un maestro que tiene algunos años trabajando en la casa, tiene algo de experiencia, o tiene mucha experiencia, pero no estudió. Por suerte no puede firmar lo que sí puede firmar un arquitecto, los planos. Pero uno sí contrata a un arquitecto, uno sí contrata a un ingeniero civil, no contrata a un maestro de obra. El maestro de obra se ha contratado para que haga un trabajo puntual, para que haga, o el que lo contrata es el arquitecto o el ingeniero, pero los que dirigen la obra son los que saben, los que estudiaron. En todos lados hay problemas así. Y lamentablemente nuestra política nos ha pasado y nos sigue pasando, que eso es lo peor. Porque el político es lindo, porque pasea en patineta en TikTok, porque hace muecas en TikTok. O sea, lindo no es chévere, es que es bacán. Y esos son los votos que deciden quién nos dirige en el país. Es lamentable. Realización de elecciones periódicas y competitivas, ya eso dije. Garantía de la competencia pacífica a través del diálogo, negociación de las ideas. Sí, lo que se debe pelear es las ideas, no la persona. Lamentablemente en nuestra política se ataca a la persona, no a las ideas. No es que eres así porque eres burro, porque eres borrego, porque eres... O sea, no dice nada de la idea. Dice la persona que lo dijo. Ah, lo dices porque trabajas en el Estado. Ah, lo dices porque trabajas en tal banco. Ah, lo dices porque... O sea, nunca lamentablemente, y más que nada en redes, es feísimo eso. Nunca se respeta y un diálogo en cuanto a ideas. Lo que se pelean son posiciones y te quiero ganar porque soy más que tú, porque te insulto más que tú, porque tú eres corrupto y yo no. Y ese concepto de corrupción es medio ambiguo. Cuando les conviene hay corrupción, cuando les conviene no hay corrupción. Y corrupto es todo. Desde usted que le da al vigilante $5 porque no lo cite, hasta el vigilante que recibe. El político que recibe una coima, hasta el empresario que da la coima, también tiene que ir preso. Vemos lo que ha pasado con el contralor. El anterior contralor poli huyó. Subió el subrogante, o sea, el segundo, y también ha robado, ha tenido una eliminación de glosas terrible y unas coimas. Y es el que buscaba y luchaba contra la corrupción, ¿se acuerdan? Que está contra la corrupción del gobierno anterior, ¿cómo es posible? Era el héroe de la anticorrupción y resulta que es corrupto. ¿En dónde estamos? Que los corruptos le dicen corruptos a personas honestas. Es lamentable. Y vemos eso en una Contraloría que es la que tiene la encargada de fiscalizar que no haya corrupción en el sector público, en las obras más que nada. Es la Contraloría la que establece glosas que son errores, o sea, multas por errores en la contratación pública, que pueden ser glosas para empresas que no han cumplido, o glosas para funcionarios que tampoco cumplen, las desvanecen. Si es una glosa de 2 millones, te doy 100.000, hazte loco y desvanece la glosa, y no ha pasado nada. Eso es la corrupción que hemos estado viviendo en la Contraloría. Y hemos tenido un Contralor 3 años y algo, siendo el suplente. ¿Por qué no se eligió antes un Contralor principal? Ahí está. Pero lamentablemente no reclamamos. Yo no veo a la gente reclamando que no se eligió y reclamando a quienes no lo eligieron. Un Contralor. ¿Por qué mantuvieron ese Contralor corrupto? Y recién le van a hacer un juicio político. Ojalá que eso lo hagan. Ojalá.
Pero lo que es peor, ojalá que se vea si realmente es culpable y se sancione. Si claro le pasó dinero, coima, porque le amanezca una glosa. Digo claro, no sé si está claro metido en eso. Debe haber una sanción para claro. No puede ser que es posible que se sancione nomás al controlador, no se sanciona a la empresa que coimó. Los dos son corruptos, la empresa que coima y el funcionario que recibe. Cuando eso se queda sentado, cuando eso se viralice, cuando eso la sociedad lo vea mal, avanzaremos en contra de la corrupción. Pero no lo ven mal que la empresa pobrecita la empresa tuvo que darle plata al alcalde, tuvo que darle plata al concejal, tuvo que darle plata al presidente, tuvo que darle plata al contralor. Pobrecita la empresa, pobrecita. Son corruptos para poder ganar contratos a otras empresas, a otros competidores. Competidores honestos que no dan la coima, este dio la coima y ganó el contrato. Eso es corrupción. Y de dos vías. Lamentablemente se llena mucho la boca la gente, la prensa, hablando de corrupción, cuando es corrupción. Si yo ataco al gobierno y me digo prensa independiente, ¿cómo voy a aceptar ser parte de esa televisión que es canal del Estado? Eso es corrupción. Pero bueno. Distribución del poder que permita que las autoridades que controlen mutuamente y garantía de canales de expresión. Claro, cuando hay cuando el poder está descentralizado, hay varias tendencias, entre ellos se controlan, en teoría. En la práctica pueden llegar a hacer acuerdos colusorios y en lugar de controlarse se ponen de acuerdo para delinquir. Bueno, de todo da la mata. Los elementos claves de una democracia moderna son: primero, una constitución. Tenemos la del 2008. La del 98 era una constitución neoliberal. Del 2008 fue una constitución más socialista. Es la que está actual, la que está vigente. Tiene alrededor de 12 años, 13 años va a cumplir la constitución de 2008. ¿Ok? Y debe existir la constitución, por supuesto, porque es la que nos va a definir los derechos y deberes básicos que tenemos los ciudadanos. Las funciones del Estado, los procedimientos de decisiones políticas, etc. La separación de poderes, el Parlamento, gobierno y los tribunales. Lo ideal es la separación de poderes, sería lo ideal, que haya separación de poderes, que el Ejecutivo no mande sobre el Legislativo, no mande sobre los tribunales. Pero muchas veces esa separación de poderes genera pugna o genera pactos y alianzas. Yo siempre considero que mejor es cuando el presidente llega con una mayoría en la asamblea para que no tenga que andar pactando con ningún grupo político contrario. Los derechos son iguales, la abolición de la esclavitud y los privilegios. Todos tenemos los mismos derechos indistintamente de nuestra edad, nuestra condición social, económica, sexo, raza. Todos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos. El derecho igual al voto, una persona un voto, sí, todos tenemos derecho al voto. Si usted decide no votar, bueno, pero ahí tiene la opción de votar, vota por A, B o C o D, vota nulo o vota en blanco. Son las opciones, o no vota, son las opciones que tiene para ejercer su derecho al voto en la democracia. Procesos democráticos en la era actual. Los cambios políticos aceleran debido a los avances tecnológicos en la ciencia, la tecnología, especialmente en la comunicación, todo lo cual repercute en la práctica política. Bien, ahí básicamente, yo mencionaba en otro curso, que la tecnología nos ha ayudado mucho actualmente, a tal punto de que ahora para conocer los resultados es rapidísimo. Me acuerdo hace unos 20 años conocer resultados electorales demoraba hasta el día siguiente, pero ahora hay los conteos rápidos, los exit poll, aunque a veces se equivoca mucho o se equivoca, esa es otra, ¿no? Si el exit poll es contratado por un político, falla a favor del político, y si el exit poll es por otro o por el Estado, o sea, ya no se puede creer en el exit poll. Se cree nomás en el CNE. Si no se cree en el CNE, pues ¿qué vamos a hacer? Pero también ha habido, o hay lo que es el voto electrónico, que en la práctica en nuestro país no se da porque no tenemos la madurez política. En otros países sí. En Estados Unidos mismo, cuando Trump dijo fraude, porque había votos por correo o votos electrónicos. Uno va a una máquina y vota ahí y ya está. Ya no necesitas conteo. No necesitas conteo, ¿por qué? Porque ya está registrado digitalmente el voto. Y por correo alguien lo recibe, lo abre, lo mira, lo digita y ya está. Ese es el voto a correo.
Entonces ya no es como normalmente estamos acostumbrados nosotros. Eso sí no ha cambiado mucho en nuestra democracia. Hace unos 20 años la votación era en las calles, ahora es recintos, pero sigue siendo igual. Papeletas y papeletas y papeletas, y después los conteos en los recintos por parte de los miembros de mesa. Pero si se implementara el voto electrónico, se implementara el voto por correo, sería distinto. Mucho más gente votaría por la facilidad que tiene de votar por correo, porque hay gente que no va a votar porque simplemente no quiere, le molesta o no está de acuerdo con la democracia, o simplemente no tiene obligación porque no tiene trabajo de relación de dependencia, no quiere votar. Por eso el voto es obligatorio, porque si fuera, no fuera obligatorio, la gente no fuera a votar. La gente no fuera a votar, porque no se siente motivado a ejercer el voto. Pero si hubiera todas las facilidades y el voto electrónico sería mucho más sencillo. Pero con la inmadurez que tenemos como políticos en el país, imagínense que hubiera voto electrónico, dirían fraude. Si con un apagón dijeron fraude en las elecciones pasadas, no en la que sino en la de 2017. Un apagón. Un apagón no puede haber fraude porque las personas que están ahí de ambos partidos están vigilando. Entonces no puede haber fraude. Sin embargo, dijeron fraude, fraude, fraude. Entonces, imagínense que lo hagamos el voto digital, el voto virtual, dirían fraude. Pues sería terrible. Por eso todavía no se hace el voto digital, el voto electrónico que le llaman. En otros países sí. En otros países están un poco más avanzados en eso y sí se hace el voto electrónico. Bien, ahí terminamos. Niños, ¿alguna pregunta? A ver, despiérteme que están dormidos algunos. Yesenia Ramírez, despierte, ponga la cámara. Aquí estoy, profe. Bien. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo van en los trabajos? ¿Cómo van en el glosario? ¿Ya avanzaron en el glosario? Yo estoy calificando en estos días. Ya calificó el grupo 1 y el grupo 2. El 3 y 4 en este fin de semana califico. A ustedes todavía no les califico porque como voy en orden. Pero en este fin de semana sí ya les tengo calificado por lo menos el video 1, video 2 y lo que es la tarea 1. Recuerden que ya estamos en la unidad 2 y que tienen que tener avanzado, que ya está enviado en la unidad 2, lo que es el video 3, lo que es la tarea 2. No, profe, usted no dijo, ya están ahí en el Moodle, ya están las fechas inclusive, y está corriendo el tiempo. Así que vayan avanzando lo que es video 3 y lo que es tarea 2. Lo que es video 1 y 2 ya tienen que haber terminado, lo que es tarea 1 también, y lo que es glosario tienen que estar avanzando porque es hasta el 10 de julio. ¿Ok? Veamos, déjenme un ratito cómo está el glosario con ustedes, a ver si es que lo han avanzado, lo han hecho bien. Recuerden que tienen que poner la palabra, el significado y luego poner la fuente. Si no ponen la fuente, pues se les baja la nota porque no están validando de dónde sacaron la información que están colocando ahí. Ahora aquí tengo, aquí está, si aquí han puesto está el nombre. Abolición, el significado, marca ha puesto Camilo Borbón Karen, pero no ha puesto la fuente. Carrillo Karen no ha puesto la fuente. Déjenme compartir para que vean. Ayala Jericó, abstención, correcto. Ni siquiera ha sacado los hipervínculos, ha copiado y pegado. Mire cómo está. Ciencia política, ahí está el hipervínculo. Parlamentario, ahí está el hipervínculo. Profe, yo cogí e investigué 5 palabras más porque se me había olvidado poner los Lo ha buscado en Wikipedia, ni siquiera es una fuente confiable como la Real Academia de la Lengua o algún otro tipo de fuente confiable en Wikipedia. Y no ha puesto la fuente, así que va a tener baja nota. ¿Quién más? Eso le digo, profe, yo investigué 5 palabras más y le puse la fuente. Sí, pero hay que ver cuál es que... Yo le califico las 5 primeras. O sea, si tenga 10 o 15, creo que ahí es la... Porque yo estaba tratando de borrarlas, pero no puedo. Ah, pues se equivocó primero. Antioligárquica. Ponen la explicación, la palabra, muy bien, y ponen la fuente, excelente. Ana Arriaga, muy bien, ahí sí está bien. No es necesario que pongan el nombre, porque yo califico
no importa el nombre y el sistema le pone la nota directamente a usted. O sea, yo no sé a quién le estoy calificando. Yo le califico por palabra. Y esa nota le va a quien hizo la palabra. El sistema le asigna a quien hizo la palabra. Pero si quieren poner el nombre, no está mal. Acá está asamblea, muy bien asamblea, ponen la foto y puso la fuente, muy bien. Definición de asamblea. Déjame ver dónde sacó la fuente. Bueno, está bien. Ok, listo, está relativamente bien. Bien, niños, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, tengo una consulta. Dígame. Una compañera del grupo de nosotros quiere hacer un cambio de grupo, cambiarse a otro grupo. No. ¿Se puede hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué se quiere cambiar de grupo? No sé, ingeniero. No, tiene que seguir en ese grupo. No hay cambio de grupo. Muchas gracias, ingeniero. Ya, listo, niños. Cualquier cosa estamos hablando. Recuerden que la próxima semana tienen tema también de exposición. Revisen ahí la tarea. Y las tareas que ya están enviadas de unidad 2 también. ¿Ok? Listo, niños. Estamos 1 de julio. El 10 termina el glosario. Recuerden que el 18 arrancamos exámenes. Así que, por favor, hagan a tiempo las tareas para que todo salga bien en la nota para el examen. ¿Ok? Listo. Gracias, niños. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien. Gracias, ingeniero. Chao.